Estimados estudiantes, en esta oportunidad les explicaré el tema de Introducción a la Estadística Descriptiva. Veamos, influencia de la música en la concentración. En un centro preuniversitario se realizó un experimento con el propósito de analizar si la escucha de música urbana durante el estudio influye en el nivel de concentración. Para ello, se seleccionó un total de 80 estudiantes, quienes resolvieron una prueba de matemáticas en dos situaciones distintas. La primera, escuchando música urbana, y la segunda, en silencio. Posteriormente se procedió a comparar los puntajes obtenidos en ambas situaciones. Así que vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la variable estadística? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Y cuál es la unidad elemental? Muy bien, para responder estas preguntas, primero vamos a revisar la teoría. Comenzamos. Vamos a ver las siguientes fases para la estadística o el análisis de la estadística descriptiva. Comenzamos con la recopilación, que es el proceso que se basa en recolectar y medir información de diversas fuentes. La segunda fase organiza, es decir, que consiste en ordenar sistemáticamente los datos recopilados para mejorar la comprensión. Seguido por la presentación, es decir, que es la forma de resumir los resultados de un estudio para que sean interpretados y analizados. Finalmente, analiza. Es la interpretación de los datos en algo más simple que se puede obtener de una investigación. Vamos a ver el siguiente contexto para ver la fase, o mejor dicho, este conjunto de fases, que es la recopilación, organización, presentación y análisis. Dice, un grupo de estudiantes preuniversitarios quiere conocer cuánto tiempo dedican a las redes sociales diariamente. Muy bien, comenzaremos con la primera fase, en este caso la recopilación. Dice, se realiza una encuesta en el colegio preguntando a 100 estudiantes cuántas horas al día usan las redes sociales. La segunda fase, la organización. Los datos se ordenan en una tabla que clasifica el tiempo de uso en intervalos. Por ejemplo, de 0 a 1, de 1 a 3 horas, de 3 a 5 horas, etc. La tercera fase, la presentación. Se elabora un gráfico de barras que se muestra la cantidad de estudiantes en cada intervalo de tiempo. Y finalmente, el análisis o la fase del análisis, que se observa que la mayoría de los estudiantes usa redes sociales entre 3 y 5 horas al día, lo que sugiere un uso elevado. Así es. Muy bien. Además, vamos a ver las nociones básicas para entender estas fases y sobre todo llegar al análisis. Comenzamos con la población. Nos dice, es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. A partir de la población vamos a tomar una muestra. Dice, es el subconjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, o sea, las mediciones. La variable estadística es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Y la unidad elemental es la unidad de análisis de donde se recoge la información. Veamos los siguientes casos. Caso 1. Uso de celulares en clase. Tenemos aquí lo siguiente. Un docente quiere conocer cuánto tiempo pasan los estudiantes usando sus celulares durante el horario de clases. Para ello, selecciona al azar a 50 estudiantes de una universidad y les pregunta cuántas horas al día utilizan el celular en clase. Aquí podemos ver lo siguiente, la población, todos los estudiantes de la universidad. La muestra, los 50 estudiantes seleccionados al azar. Variable estadística, número de horas al día que cada estudiante utilice el celular durante las clases. Y la unidad elemental, cada estudiante encuestado. Veamos el siguiente caso. Caso número 2. Videojuegos más populares. En una encuesta realizada a 80 jóvenes en un parque, se les pregunta cuál es su videojuego favorito. El objetivo es identificar los juegos más populares entre ellos para organizar un torneo. Veamos aquí, la población sería todos los jóvenes que
frecuentan el parque. La muestra, los 80 jóvenes encuestados. La variable estadística, videojuego favorito. Y la unidad elemental, cada joven encuestado. Veamos la clasificación de las variables según su naturaleza. Comenzaremos por la cuantitativa. Esta variable es cuando la variable que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Y estas se van a subdividir en la variable continua, cuando los valores que toma pertenecen al conjunto de los números reales. Hablando de números reales, recordemos que están también los números decimales. Por eso acá dice, puede tomar valores intermedios. Por ejemplo, peso de una persona, podría ser 57,5 kilogramos, medida de tiempo, estatura de una persona, etc. La variable discreta, cuando los valores que toma pertenecen al conjunto de números enteros. Por ejemplo, cantidad de estudiantes en un aula, solo se puede contar y los valores son enteros. Número de hermanos, también nos da números enteros. Cantidad de objetos, etc. Veamos los siguientes ejemplos. La cantidad de azúcar que consume la persona por día, bueno, en este caso, esta es una variable cuantitativa y si hablamos de la cantidad de azúcar, podría ser 10,5 gramos, 25,3 gramos, etc. Entonces, esta es una variable continua, cuantitativa continua. La velocidad del viento en verano. Aquí también podemos observar que el valor numérico que nos puede dar es un número decimal, también entonces diríamos que es una continua. El número de hermanos solamente podemos contar y esos valores son números enteros, o sea, esta sería una discreta. La temperatura de las comidas, en este caso la temperatura sí puede ser cualquier número real, por lo tanto, continua. La cantidad de clientes de una empresa, aquí sí podemos contar, los valores que vamos a tener son números enteros, discreta. El número de celulares que tiene una persona, también podemos saber la unidad o la cantidad en función a los números enteros, discreta también. Ahora, la clasificación de la variable cualitativa. Es cuando la variable que se va a estudiar se refiere a las cualidades, podrían ser atributos, gustos, preferencias u opiniones. Estas también se subdividen en dos. Veamos, la primera, la variable cualitativa ordinal. Cuando los valores que toma se puede ordenar, pero no es numérica. Por ejemplo, nivel de satisfacción, ya sea excelente, bueno, regular, malo. Y la variable nominal, cuando los valores que toma no tiene orden. Además, no es numérica. Por ejemplo, el color de ojos, estado civil, podríamos comenzar con soltero, luego casado, viudo conviviente, pero aquí tampoco importa el orden. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos los géneros cinematográficos más elegidos. Aquí no tenemos que considerar un orden, por lo tanto, es una variable cualitativa nominal. Los cargos jerárquicos en un colegio, aquí sí es importante el orden, por lo tanto, cualitativa ordinal. La calidad de un producto que podría ser de malo, regular, bueno, excelente, entonces aquí es ordinal. La clasificación de los animales según su alimentación, aquí no necesita el orden, por lo tanto, es una cualitativa nominal. El grado académico alcanzado por una persona, aquí sí se necesita el orden, ordinal. Y los sitios turísticos más visitados, nominal. Volviendo al caso anterior acerca de la influencia de la música, vamos a leer. En un centro preuniversitario se realizó un experimento con el propósito de analizar si la escucha de música urbana durante el estudio influye en el nivel de concentración. Para ello se seleccionó a un total de 80 estudiantes, quienes resolvieron una prueba de matemáticas en dos situaciones distintas. La primera escuchando música urbana y la otra en silencio. Posteriormente se procedió a comparar los puntajes obtenidos en ambas situaciones. Vamos a responder ahora sí las preguntas. Dice, ¿cuál es la variable estadística? La variable estadística en este caso sería el puntaje obtenido en la prueba de matemáticas. Y es más, esta variable es una cuantitativa continua.
¿Cuál es la población? La población sería todos los estudiantes de la universidad. Y la muestra, los 80 estudiantes participantes en el experimento. Y la unidad elemental vendría a ser cada estudiante que realiza la prueba. Muy bien, entonces hemos llegado hasta el final de esta teoría. Les invito a seguir repasando los materiales que están dentro de tu aula virtual. Conmigo hasta la próxima oportunidad.